Estoy disfrutando tanto de presentar al doctor Diego Fernando Benavides Santos, pero para poderlo presentar adecuadamente creo que hay que comenzar diciendo quién es él como persona antes que una hoja de vida, porque creo que lo más importante del doctor Diego es esa parte humana de él. Don Diego Benavides, yo puedo decir con absoluta certeza que hoy por hoy él es uno de los grandes referentes en Iberoamérica y más influyentes procesalistas del derecho de familia y que nos ha tocado la vida a muchos de nosotros. Y si tu vida académica y de tu amor al derecho de familia es una parte importante de ti, pues ya estamos hablando de bastante. Él ha tenido mucha influencia en muchos proyectos de ley y leyes que ya están vigentes. Mencionaremos aquí 3, el Código Procesal de Familia maravilloso de Costa Rica, que aún está en vacatio legis, entiendo. La doctora Grullón comentaba que el doctor también tuvo que ver con un proyecto que está en el Congreso y bueno, esperamos que camine, ¿verdad? Porque aún está en proyecto. Lo más reciente, hubo reformas a la Ley de Tribunales de Familia en Guatemala. Estas entraron en vigencia en enero de este año y ahí está la magia del doctor Diego también en una ley que ya está en vigencia, yo le comentaba a él. Lo caracteriza que es una persona que teje redes. Él tiene en sus manos la virtud de tejer redes entre personas con una misma pasión para lograr hacer cosas en conjunto maravillosas. El doctor Diego durante muchos años, él fue magistrado de la Sala de Familia de Costa Rica, ahora jubilado, pero él sigue trabajando, es el presidente de la Asociación de Jueces de Familia Iberoamericanos y pues él siempre ha estado impulsando proyectos, congresos que como este son semilleros de donde todos nosotros nos llevamos valiosísimas semillas que en nuestros países van a germinar, como ya ha sucedido con proyectos anteriores, en congresos anteriores. Así que creo que la mejor manera como puedo presentar al doctor Diego Fernando Benavides Santos. Qué presentación más hermosa, muchas gracias, Jenny. Bueno, buenas tardes a los que están acá en Santiago y en Sudamérica. Buenos días en Centroamérica, todavía en mi región todavía es de día. Y buenas noches en la península ibérica. Muy agradecidos todos, creo, ¿verdad?, con la Universidad Alberto Hurtado, ¿verdad? San Alberto Hurtado canonizado en el 2005, dar hasta que duela, decía don Alberto Hurtado, en la persona de Rosa María, ¿verdad? Muchas gracias. El Colegio de Psicólogos de Cataluña, la Fundación Restaurados, la Asociación de Consejeros y Consejeras Técnicos, ahí estaba el presidente, ¿verdad? La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile y nuestra ACFI, ¿verdad?, representada
muy orgullosamente en el grupo impulsor por don Pascual Ortuño, y también un saludo a Ignacio Goicoechea de la Conferencia de La Haya y todos los demás colaboradores de esta actividad. Muchas gracias a Tomás, ¿verdad?, el equipo técnico. Ha sido una actividad muy bien diseñada. Yo creo que todos hemos estado acá, primero, de una forma muy cálida y todos nos hicimos amigos, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, vibrante han estado todo el programa, ¿verdad?, por entrevistas, mesas redondas, conferencias, etcétera. Bueno, entonces, para los chilenos yo le preguntaría ¿qué es un cahuín o qué es una copucha? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? Un cuento. Ya. ¿Y copucha? ¿Copucha? Ok, muy bien. Entonces, tengan por ahí esas dos palabras, ¿verdad? Porque tiene algo que ver con la historia. Entonces, les voy a decir el final del cuento de una vez, y es una propuesta que para que sea tomada en cuenta, considerada a la hora de hacer las conclusiones, ¿verdad? Y la propuesta sería designar un panel de, yo diría, 6 expertos para bocetear un modelo de resolución de conflictos familiares para Iberoamérica. No para copiarlo, sino que sea como una imagen donde todos nos veamos y por dónde vamos, ¿verdad? Pero también que sirva para inspirar los cuerpos normativos. Y entonces ahora les cuento la historia, ¿verdad? Estoy como el realismo mágico, ¿verdad?, de nuestros autores latinoamericanos. Dan el final al principio, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se me hace es si conviene o es posible hacer un código procesal de familia en Iberoamérica. Y entonces aquí me guindo de Jorge Guerra, que acaba de exponer, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, no estamos en el common law, ¿verdad? Nosotros tenemos que, en los sistemas de civil law o de derecho continental escrito, tenemos que seguir la ley escrita, no hay otro camino. Ese es Entonces, aquí está la clave de la propuesta. Es decir, que hay un defecto sustancial a nuestro sistema continental escrito, y es que es muy rígido, si se quiere, pero también en el proceso de familia tiene que ser al contrario, es decir, tiene que ser flexible, tiene que ser abierto, desde luego que reglado, ¿verdad? Entonces, un poco los trabajos míos van desde el lado de la filosofía del proceso y del derecho procesal comparado. Entonces, un poco los psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, ¿verdad? Yo sé que están más que acostumbrados a los temas legales, ¿verdad? Pero entonces, el tema del proceso es como el camino, ¿verdad? Tenemos los derechos de fondo, todos los derechos del niño, los derechos de los cónyuges, etcétera, ¿verdad? Pero a la hora de realizarlos en un tribunal, tienen que seguir cierto camino, ¿verdad? Y el camino está descrito. Ese es el sistema continental escrito, el sistema de civil law, ¿verdad? Entonces, el asunto, desagreguemos la pregunta, Iberoamérica. ¿Qué sería Iberoamérica? ¡Qué gran territorio!, ¿verdad? Estamos hablando de 3 países en la península ibérica, ¿verdad? Andorra, España y Portugal. Ahí dice que se puede meter a Gibraltar y las ciudades pirineicas francesas. Bueno, y luego tenemos 20 países de habla española y de habla portuguesa en América, que van desde México hasta Chile
y Argentina. Y con Chile se meten 3 continentes, ¿verdad? Bastante. Tenemos a Oceanía, ¿verdad? Con la isla de Pascua, a la Antártida y América, ¿verdad? Bueno, entonces el asunto es que es sumamente complicado, ¿verdad? Tenemos a 3 países que pertenecen a la comunidad europea. España, que tiene una división territorial en comunidades autónomas, una es comunidad foral, creo que es Navarra, ¿verdad? Y luego las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, Portugal, 18 regiones, bueno, y Andorra pareciera más sencilla, pero quién sabe, ¿verdad? Bueno, y después vemos en América tenemos 4 países que son federales, ¿verdad? Argentina con sus 23 provincias y su ciudad autónoma, México con sus 31 entidades federativas y la Ciudad de México, Brasil con 28 estados federales y Venezuela con 26, me parece. No, es al revés, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en el tema procesal, algunos de estos estados federales tienen el mandato, las provincias, de legislar en lo procesal, y en otros es un tema federal. Bolivia tiene algo interesante, ¿verdad?, que es esos anillos, ¿verdad?, de protección a los grupos originarios, y lo tiene en su código procesal de familia. Bueno, entonces vamos a guindarnos en ciertos conceptos teóricos. Digamos que tenemos por ahí a Zygmunt Bauman, ¿verdad?, y que entonces nosotros vivimos en unos tiempos líquidos, ¿verdad? Todo es pasajero, ¿verdad? Todo es potable, ¿verdad? Todo es relativo, todo el mundo está bajo la lupa, ¿verdad? Y nadie se salva, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Estamos a un clic de las relaciones, y ese es un poco lo que puede dibujar nuestra. Y aquí podemos preguntar quiénes son de la generación Z, ya creo que Natalia, ¿verdad?, es de la Z, ¿verdad? Quiénes son de la millennials, ¿verdad? Y casi que podríamos estar hablando que todo lo que estamos acá lo tienen que cosechar las generaciones millennial, centennial, y después los alfa, que son los después del 2000, los del 2010. Ese es el derecho de familia que estamos hablando ahora, y ya saben ustedes cómo se caracterizan los millennials, ahora los centennials, ¿verdad? Nunca se casan, no quieren relaciones, ¿verdad? Todo, tienen gatos, tienen perros, ¿verdad? Y todo ¿verdad? Ese es el proceso de familia que para ellos estamos pensando todo esto que estamos pensando, ¿verdad? Entonces, ahora sí, tomemos del derecho procesal de familia, ese derecho de caminos, ¿verdad?, lo tradicional, y entonces hacemos a imagen y semejanza de todos los derechos procesales uno que se llama derecho procesal de familia, ¿verdad? Ya saben ustedes qué es ese derecho de caminos, ¿verdad? Entonces tenemos un derecho procesal de familia. Ahora sí, el estudio y la investigación dentro del derecho procesal de familia se llamaría la ciencia del derecho procesal de familia. Todo esto que estamos haciendo acá es ciencia. El tema de coordinación de parentalidad tiene mucho de procesal, o casi la mayoría, ¿verdad? Entonces, ahora sí, insertamos el derecho procesal en el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de analizar el derecho procesal de familia, qué es, cómo es, en los diferentes tiempos y en los diferentes países. Y ahí es donde viene el derecho procesal de familia comparado, que es la técnica de comparar lo que ocurre en cada país. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Cómo van? Ok, está bien. Cualquier cosa me para, por favor. Entonces, resulta que acá han hablado de la complejidad, ¿verdad?, de la transdisciplina, y desde luego que nosotros tenemos que insertar nuestro derecho procesal de familia dentro de eso, ¿verdad?, dentro de no romper el análisis de la complejidad. Entonces, nuestro derecho procesal de familia lo vamos a entender dentro de la transdisciplina, ¿verdad? Es un estudio de base legal, sí, ¿verdad?, pero visto desde las diferentes
disciplinas y retroalimentándose en conceptos, etcétera, ¿verdad? Es decir, aquí vemos en el tema de coordinación parental cómo viene temas psicológicos, ¿verdad? El tema de los niveles de conflicto, el tema del niño, etcétera, ¿verdad? Jorge Hernández, que estaba analizando el tema desde la sociología y desde la tecnología, y algunos se preocupan por la parte que se llama de la administración para la administración de justicia, es decir, todo lo que son calidad y tiempo, y todos aquí han hablado de tenemos que verificar que se mantenga ciertos mínimos, ¿verdad?, de calidad en todos nuestros servicios, y el tiempo es parte de esas cuestiones. Entonces, tenemos un derecho procesal de familia que debe entenderse, le quitamos ese cascarón viejo y le tenemos que poner este otro significado. Entonces, el derecho procesal de familia es mucho de redefinir, reconceptualizar, ¿verdad? Y entonces todo es pasándolo por tres conceptos. Uno es la instrumentalidad. La instrumentalidad es el meollo del derecho procesal. Es decir, el derecho procesal sirve como una herramienta, no tiene significado independiente. Entonces, no hay derecho procesal de familia si no sirve para efectivizar el derecho de familia de fondo, ¿verdad? Entonces, esos que hablan de un derecho procesal independiente no tienen ningún sentido en mi criterio. Entonces, el otro concepto es contextualización, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que todos los conceptos, que todos los significados, que todos los institutos, que todas las dinámicas tienen que pasar por el tamiz de que sirvan para los contextos de los asuntos, contextos, necesidades de los asuntos familiares, que es lo que hemos estado haciendo aquí mucho. Entonces, por un lado, instrumentalidad, tiene que servir para el derecho de fondo, contextualización, todo tiene que ser redefinido para los asuntos familiares, y aquí viene un tercer concepto que puede ser importante y no puede ser importante para el tema del derecho, ¿verdad? Y es lo que le podemos poner el nombre de la suficiencia normativa. Es decir, que para proteger la instrumentalidad, las normas tienen que ser especialmente hechas para los temas familiares, así como para los temas penales tiene que hacerse un traje a la medida, igual tiene que hacerse con. Y entonces, el último concepto de la suficiencia normativa es que no hay remisiones a normas que tengan otra instrumentalidad. Eso sería un vicio esencial, ¿verdad? Es decir, si usted remite a la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, al Código Procesal Civil, entonces estaríamos diciendo, bueno, estamos pensando realmente en los asuntos familiares, los pusimos en primera línea, o los estamos dejando en segunda línea con temas de los conceptos del proceso civil. Obviamente, estaríamos diciendo que el proceso de familia es algo diferente al proceso civil. Entonces, por ahí habría que tener estos tres. Ahora viene, yo lo tengo que pasar, ¿verdad, Tomás? ¿Cómo se hace esto? ¿Ah? Por la flechita. ¿Ok? Ok, entonces, muchas gracias. Entonces, veamos un poco el asunto. El derecho comparado nos va dando cómo le podemos sacar una lectura. Y entonces, aquí es donde viene el asunto del cagüín y de la copucha, ¿verdad? Entonces, hay un camino que es de 3 etapas del derecho procesal de familia. Uno primero, en donde este cuadrito todavía no, en donde el derecho de familia y el proceso de familia están en un cajón abandonado, en la esquina de un cajón abandonado del derecho civil,
el derecho procesal civil y en el juzgado civil. No es derecho el derecho de familia, es un cagüín, es una copuchas, ¿verdad? Eso no es derecho, ¿verdad? Básicamente. En el libro es el último capítulo y en los cursos se da por visto porque no era importante. Esa es la primera generación. Entonces estaríamos hablando de las generaciones en el derecho procesal de familia. Después viene años 60, 70, viene toda esta eclosión de asuntos de familia, ¿verdad? Y explotan a los juzgados civiles, ¿verdad? Entonces la gran solución es, hagamos juzgados de familia y ahora sí nos deshacemos de los asuntos de familia, pero realmente no había una especialización, ¿verdad? Los jueces de esos juzgados no eran jueces de familia, ¿verdad? Eran a veces hasta los castigados, ¿verdad? Vamos a pasarlo al juzgado de familia, ¿verdad? Yo creo que a algunos les suena como conocido esto. Esta es la segunda generación, ¿verdad? Entonces hay ciertos rasgos de especialización, sí hay ciertos pasos, ¿verdad? Todavía se conoce la apelación, ¿verdad? En los tribunales civiles, ¿verdad? Pero se van dando algunos pasos. Pero entonces ya empiezan algunos países a meter el pie en una tercera fase. Y esta es la que nos interesa. Es la tercera generación. Y ahí que entra las leyes contra la violencia doméstica, las leyes de protección a niñez y adolescencia, leyes sofisticadas, ¿verdad?, de restitución internacional de menores, ¿verdad? Y desde luego que aquí entraría puntos de encuentro, coordinación de parentalidad y todo lo que ustedes quieran, que es hecho especialmente para los asuntos familiares, ¿verdad? Entonces, acá viene la gran pregunta. Veamos a ver qué es lo que pasa en nuestra Iberoamérica. En nuestra Iberoamérica vemos cuatro tipologías de patrones normativos, es decir, se regula el proceso de familia en su marco general, ¿verdad?, de cuatro formas. Veamos estos dos primero. Uruguay, Colombia y Ecuador, 1988, 2012, 2015 y 2021. El asunto es de la siguiente manera. Todas las materias se ven en un código, todas las materias procesales en un mismo código, salvo la penal porque tiene corona, ¿verdad? Y esa es diferente, ¿verdad? Entonces esa es la gran contradicción de esta propuesta, ¿verdad? Es decir, no puede ser de esta forma, pero ahí sirve y ahí se acomodan, ¿verdad? Entonces, pero nunca en estas exposiciones de motivos se dice, es que aquí los niveles del conflicto, ni las 5R, ni nada de eso se va a tocar ahí, ¿verdad? Sino que va a hablar de temas procesales, etcétera, ¿verdad? Y tal vez hay un último puntito, dice, el proceso familiar lo vamos a hacer oral, ¿verdad? Y eso es lo único que se dice, como 3 lineacitas, ¿verdad? En las exposiciones de motivo. Tenemos este tipo 4, que es en la ley o Código Procesal Civil. Aquí vamos viendo en ciertos lugares que sí quieren visibilizarlo en el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en México Federal, el artículo 73, el parágrafo 30, dispone que se va a hacer un código de procedimientos civiles y familiares para todo el estado para todo el país de México, ¿verdad? Entonces, Andorra del 2018, Brasil del 2015, España del 2000, Honduras del 2009, creo. Bueno, me quedo por acá. Estas son unas reglas de derecho civil, ¿verdad? Entonces, esto es que se regula el proceso de familia como un anexo del proceso civil, todo lo que es causas de diferencias, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipologías. Las otras dos podrían coincidir con un concepto de traje a la medida, es decir, están hechos especialmente para los asuntos familiares.
Bolivia y Nicaragua del 2014 y Panamá de 1994 regulan el proceso de familia en el Código de Familia, ¿verdad? En el Código de Familia. Y luego tenemos este tipo, que es hacer específicamente normas procesales especiales para familia. Y en esta parangón tenemos estos países. Bueno, entonces, el asunto es, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se regule o cómo se trae a la primera fila al proceso de familia? Entonces, aquí es donde viene mi propuesta. Es decir, los países, cada quien se regula como quiere, como puede, ¿verdad? Y eso sería la base de un modelo, ¿verdad? Entonces, la propuesta es, antes que hacer un código procesal de familia, ¿verdad? Una parte de procesal de familia en un código de familia o integrarlo en el, ¿verdad? Lo cierto es que lo importante es que las normas respondan a un modelo de mucha calidad, un modelo muy bien diseñado. Entonces, la propuesta es que haya un panel de expertos que bocetee ese modelo. ¿Qué sería el modelo? Bueno, ¿cómo deben ser estos jueces? ¿Qué perfil? Importantísimo, una regla tiene que tener cuál es el perfil del juez, el perfil del abogado, el perfil del coordinador o el perfil del mediador, etcétera. Una norma muy importante siempre será el de los poderes del juez, ¿verdad? Pero eso no es lo importante al final de cuentas, sino todos los detalles, ¿verdad? Tenemos que tener un concepto y la gran pregunta primero de todo este boceto es ¿cuál será la idea central que le va a dar o va a nutrir todo este sistema que se va a bocetear? Es decir, tiene que ser una idea central que esté en todos los institutos, que esté, por ejemplo, en la coordinación de parentalidad, que esté en la mediación familiar, que esté en este proceso, que esté en el otro, que esté en esta figura, etc. ¿Cuál podría ser? Una frasecita de 2, 3 palabras, 4 palabras, un concepto que se invente, que tenga muchos significados. ¿Cuál será? Esa es una de las grandes preguntas que tendrá este panel, ¿verdad? Entonces, y básicamente, por ahí va la propuesta, ¿verdad? No, está bien, tal pone la última. Entonces, la propuesta sería, primero, hacer un modelo, ¿verdad? Un modelo que no es un texto normativo, sino es un dibujo, incluso cómo son las salas de juicio, cómo son los tribunales, ¿verdad? Es decir, que no tiene que haber confrontación. Bueno, entonces no vamos a hacer un estrado, vamos a hacer mesas circulares y todos los significados, tiene que haber salas para entrevistas de niños que tengan televisión, que tengan juguetes, etcétera, ¿verdad? Y los colores y todo eso tiene que estar bien, o por lo menos que se converse. El tema de las tecnologías que aquí se ha hablado, ¿verdad? Entonces, luego, ahora sí viene el tema de cómo traducir esto a un texto o a un patrón normativo que pueda caber en estos 4 tipos, ¿verdad? Si cada estado quiere mantenerse, pero que tenga, ¿verdad? Que yo creo que ya se me fue el tiempo, ¿no? Pero ya voy terminando. Entonces, vio la trompeta, ¿viste? Entonces, básicamente, ahí viene el tema de los componentes esenciales. Nosotros le decimos principios. Los componentes esenciales del asunto familiar, del proceso familiar, tienen linaje constitucional. Es decir, por eso son principios, por eso son componentes. Es decir, están viniendo desde la Constitución. Y eso nos lleva a otro asunto, y es, si este panel
panel de expertos dice que se puede sugerir cierto rango de normas constitucionales para el tema procesal de familia que dibuje el resto, porque tiene que tener, los principios tienen que tener linaje constitucional, por eso. Entonces, los principios tienen una importancia también, no solo en el tema de nutrir a todo el diseño, ¿verdad?, sino también en su parte dinámica, ¿verdad?, que eso hablaríamos de un modelo, y la parte dinámica diríamos que es un prototipo, es decir, ya está en funcionamiento, implicando toda la organización. Y los principios, a mi juicio, tienen que tener una contracara en esta parte funcional. Tiene que ser, la contracara funcional son las competencias profesionales de los operadores. Y por otro lado, tienen que ser los componentes de los indicadores de calidad del sistema. Entonces, el modelo acá servirá, por un lado, inspirando diseños, pero por otro lado, poniéndole a cada uno de los países que quieran participar, ¿verdad?, un espejo. Bueno, tienen coordinación de parentalidad, bueno, si les sugerimos este modelo, pero hay este otro, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad?, este por costos, este por, ¿verdad? Muy bien. Y después viene el tema de la implementación de un sistema, ¿verdad? Y lo último es la evaluación del sistema. Entonces, la propuesta, sí, ya con esto termino, ¿verdad?, sería constituir un panel de expertos, yo digo 6, en la multidisciplina. No está, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un trabajador social o más, ¿verdad?, y no sé qué otras disciplinas, ¿verdad?, y creo que podríamos hablar en el tema de algún abogado o abogado, ¿verdad?, que tenga ciertos perfiles. Y yo me despido. Esta es mi propuesta, ¿verdad? Está la ponencia, me imagino que ya me la pusieron en la página, ¿verdad? Se llama Hacia un modelo de código de procedimiento iberoamericano en materia de familia, la perfilación por un panel de expertos de un modelo de tercera generación y su consecuente traducción en moldes normativos. Estos trabajos tienen vienen de una serie de artículos que vienen del 2006, uno lo publicó la revista Indret en Barcelona, del 2006, uno de la revista de la Sala Segunda de Costa Rica, que es tal vez el más general, el que tiene más países. Hay una serie en la revista de Derecho de Familia de Argentina, son como 6 o 7 artículos. Les ruego que me le den seguimiento a un libro que se llama Procesos de Familia en Argentina. Hay 2 capítulos, uno de estos es este tema del código modelo, y uno de los últimos es en la revista CEPIN de España. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no podemos cerrar de mejor manera este congreso que con la presentación de don Diego y con su presencia, ¿no? Yo creo que se valoramos mucho que usted haya hecho todo un esfuerzo, fue todo un cuento, cómo finalmente decidió viajar y que se haya podido concretar. Así que yo creo que lo que ha planteado hoy día es muy inspirador para todas y para todos. Creo que de alguna manera recoge muchas de las cosas que se fueron conversando en estos días. Muy fieles las personas que están todavía en el streaming, porque en España, en Portugal, es muy tarde, un día sábado además, y se valora también mucho que todos los que están y estamos aquí hoy día presencialmente.
Creo que son 3 días realmente valiosísimos, mucho contenido, mucha sensibilidad también que ha generado este evento y bueno, hay múltiples desafíos hacia adelante. Yo creo que ha sido realmente una tremenda oportunidad haber podido participar en esto, agradecido y agradecida de que se haya escogido a Chile por hacerlo y solamente yo diría que ha sido un buen producto, ¿no? Un buen resultado después de 9 meses de trabajo entre distintas personas, mucho trabajo de muchas personas de múltiples entidades y creo que eso tiene mucho valor y el camino hacia adelante, como se ha conversado mucho en estos días, es potenciar el trabajo colaborativo, el trabajo que suma esfuerzo y voluntades y es parte de lo que creo yo que también queda después de estos días. No sé si alguien más del don Pascual, si quiere decir algo antes de que nos vayamos. No, Pascual. Él estuvo usted está al final. Bueno, yo creo que hemos tenido una actividad vibrante, apasionante, ¿verdad? Creo que veremos los frutos muy pronto, ¿verdad? Estas redes de amistad hacen milagros, ¿verdad? Yo les digo redes de amistad, ¿verdad? Son redes profesionales, pero al final de cuentas yo me voy nutriendo en ese WhatsApp que ahí habla un grupo, ¿verdad? Y que realmente al final llega a exponer a mi país o llega a ayudar con algo y al final se tienen muchos logros. Yo creo que la cosecha va a ser de 100 por 1, ¿verdad? Dice la... Un aplauso para todos y para todos, ¿cierto?